Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 8 de la mañana en punto ya aquí en este espacio de Presencia Universitaria. Muchas gracias por todos sus mensajes. En un ratito más damos cuenta de ellos. Sin antes, permítame darle la más cordial de las bienvenidas a nuestro invitado, el doctor Sergio Rivera Magos, quien siempre tiene una apertura para con la audiencia de este espacio. Doctor, agradecidos de nueva cuenta por darnos su tiempo y compartirnos sus análisis en favor de la audiencia. Muchas gracias, Alfredo, Marco. Gracias por invitarme nuevamente. Un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, doctor, desde la academia, desde la ciencia social, desde las ciencias sociales, me parece que hay herramientas importantes para generar análisis y reflexión en torno al acontecer político, muy concretamente el tema de la comunicación política, ¿no? Que es una disciplina que teniendo como sustento la academia, la ciencia, puede generar información y reflexión. Y por ello nos hemos atrevido a invitarlo justamente para hablar de comunicación política en Querétaro y en las estrategias de comunicación que hemos visto en fechas recientes en cuanto a temas que le preocupan a la autoridad insertar en la reflexión ciudadana. Caso concreto, Batán, agua para todos. Claro. Doctor. Mira, el marco que utilizas para introducir la conversación yo creo que es muy exacto y muy preciso. En la comunicación política, obviamente lo que más conocemos es la comunicación electoral, la más llamativa porque implica una competencia, implica un periodo muy intenso de presencia mediática de los candidatos. Pero hay formas de comunicación muy concretas. La comunicación gubernamental, que es cuando ya se está en el gobierno, pero luego viene una subdisciplina que es la comunicación de la política pública. Y yo creo que ahí es donde hemos visto durante este periodo del gobernador Curi fallos importantísimos, fallos que además son sistemáticos, que se repiten y que nos comprueban que no están entendiendo estos mecanismos de comunicación pública o comunicación política de la política pública. Y te lo digo porque pues desde el inicio del periodo del gobernador Curi se vio que lanzaban proyectos importantísimos de infraestructura, de construcción de grandes proyectos, pero que no los preparaban debidamente en la opinión pública. Es decir, los lanzaban, los empezaban y después empezaban con una comunicación reactiva, de defensa, del reflejo de ya nos criticaron por aquí, ya nos cuestionaron por acá, y lo único que hacían era intentar elaborar algunas argumentaciones, explicaciones o justificaciones a aquellas críticas que se iban presentando. Pero nunca vimos esto que está muy instalado en el modelo de comunicación moderna, del modelo que ya pertenece a la era de las redes sociales, o lo que llaman la comunicación 2.0 o 3.0, la comunicación política 2.0, 3.0, que es empezar a instalar los temas en la agenda pública, es decir, en las preocupaciones e intereses de las personas, que las personas empiecen a reflexionar acerca de la necesidad de una gran vía en 5 de febrero o del problema del agua que nos puede alcanzar y nos puede meter en una situación más apremiante de la que ya tenemos. Entonces, ¿qué vemos? Pues vemos un modelo de comunicación política del gobernador Curi y su equipo, de comunicación centralizada, eso sí, muy controlada desde la oficina central, pero que trabaja de manera tremendamente tradicional. Comunicamos ya en el momento, casi, que al otro día que va a estar el tema en el Congreso, y anunciamos que vamos a hacer determinadas cosas, pero no se prepara el terreno. Esto es casi una lógica militar, ¿no? Una lección de los ejercicios militares es la preparación del terreno antes de conquistarlo, ¿no? Entonces no se hace. Lo vimos también muy bien con la ley Curi de Internet. De repente nadie sabía nada y un día, por la mañana, pues resulta que están haciendo el gran anuncio. Este ha sido
el modus operandi sistemático de este gobierno en cuanto a comunicación estratégica política y muy concretamente en cuanto a comunicación de la política pública. Yo lo he dicho en varias ocasiones, son grandes anuncios, es decir, se hace todo un evento, se despliegan todos los medios de comunicación, incluso en medios nacionales, y además se genera una gran expectativa y que después parece ser que pues la gente dice, no funcionó, hay fracaso, entonces pues desde ahí podría venir también algún error en la comunicación. Totalmente, porque pues no se prepara a la opinión pública, no se le sensibiliza, no se le da información detallada, no se segmenta, aunque ellos a veces declaran que hay una segmentación de la comunicación que hacen, no, la comunicación política hoy en día segmenta absolutamente. Aquella comunicación, y vamos a ir al proyecto Batán, aquella comunicación que tiene que ver con Círculo Rojo, que tiene que ver con el ámbito de lo académico y de lo técnico y de lo científico, pero luego la comunicación para el ciudadano, traducir todas esas discusiones que se están dando en la élite académica o intelectual o científica, traducirla de manera eficiente para que el ciudadano rural, urbano, de la capital o de algún municipio de Querétaro lo pueda procesar, lo pueda entender y que participe de alguna manera de la discusión, por lo menos siguiéndola y por lo menos elaborando una opinión a partir de la información que se le puede dar. Pero no, el caso Batán es uno más de este comportamiento de comunicación que han tenido. De repente tienen la gran solución, el gran proyecto, lo anuncian y después se sorprenden que no consiguen el consenso deseado o no consiguen esa opinión pública favorable, pues porque no la trabajaron, porque no la entendieron previamente y porque traen un proceso de boletín, de anunciar un día antes las cosas cuando se tienen que elaborar de manera muy estratégica, muy reflexiva y muy preparada, ¿no? Y me parece justamente que, hablando desde la academia, pues para que un gobierno pueda ser asertivo en la toma de decisiones, es muy importante que tenga una buena comunicación política. ¿Es así, doctor? Totalmente. Y hoy en día vemos que el gobierno o el gobernar consiste en dos cosas. Hay matices, hay quienes les atribuyen más o menos importancia, pero casi todos los gobiernos y todos los políticos profesionales contemporáneos saben que tienen que ser eficientes en el diseño de la política pública, pero tienen que ser muy eficientes en comunicar. Y que tienen que elaborar narrativas creíbles, emocionales, pero sustentadas de alguna manera en datos que puedan resultar lógicos y fidedignos para los gobernados. Entonces, hoy en día, gobernar es comunicar en buena medida. Si tú eres muy técnico, muy profesional, yo creo que este gobierno de Curi tiene funcionarios muy profesionales en diferentes áreas, pero si no entiendes que no sirve de nada tener esos grandes proyectos, esa solvencia técnica, si al momento de comunicar, de generar consenso y además defenderte de los críticos o de los actores adversos, no eres eficiente, ni lo preparas, ni tienes a lo mejor el staff, pues la mitad del trabajo está hecho, pero la otra mitad no. ¿Sí me explico? Ahora, se ha visto un despliegue importante de recursos, pues se sabe, incluso en el presupuesto se ha visto la cantidad de recursos destinados a la comunicación social, muchos también contratos con medios de comunicación. ¿Es suficiente con la inversión de tanto recurso? No es suficiente. Han invertido mucho dinero. No quiere decir que necesariamente esté mal. Los gobiernos tienen que comunicar cosas para que el ciudadano esté enterado. Cuando son campañas sociales, tiene que prevenir o tiene que generar actitudes, conductas o que el ciudadano se sume a un determinado plan. El problema es que esa inversión que han hecho, la han hecho bajo el mismo modelo. Invirtiendo mucho en medios locales, para hablarle a los medios locales, para asegurarse que los medios locales repliquen la misma argumentación, pero no necesariamente están llegando a los ciudadanos a través de los canales adecuados, con los discursos adecuados. Es decir, es una comunicación generalista que apuesta a que los medios locales estén sumados a eso, porque auténticamente están convencidos o porque son parte de una pauta gubernamental, y entonces la lógica editorial es
pues a ver qué dice el gobierno y lo replicamos, pero es un esquema tremendamente tradicional y convencional. Y hoy la opinión pública no se construye así. Se construye con discursos muy dirigidos, ir directamente al ciudadano, con comunicación muy clara, muy fácil, sobre todo en temas tan complejos como el tema del Batán. Vean cómo hay miedos, temores y críticas y reservas muy claras. El miedo a de que efectivamente no se pueda procesar el agua a un grado de que sea apta para el consumo humano. El miedo a que esto se utilice para generar privatización o esquemas de beneficio para unos cuantos. A que esto pues no solucione el problema y nos deje atrapados por años en este esquema de deuda. Eso no lo han podido desmontar, aunque hayan hecho la inversión. Esas preocupaciones siguen estando ahí. ¿Qué quiere decir? Que la narrativa la ha ganado la parte crítica y que la parte gubernamental, a pesar de todos sus intentos, no ha logrado tener ese consenso. Los gobiernos, para poder gobernar, no solamente necesitan ganar elecciones, sino necesitan el consenso de la opinión pública. Es decir, estoy de acuerdo con lo que vas a hacer. Te doy mi voto de confianza, haz tu política pública. Si eso el gobierno no lo logra, todo lo que pretenda en cuanto a grandes obras, grandes proyectos, va a ser muy difícil. A lo mejor, vía cabildeo o trabajo político, logra que en las cámaras se apruebe, pero la población va a tener esa desconfianza y ese sentimiento de no me incluyeron, no me informaron, no me preguntaron. ¿Sí me explico? A mí me sorprende porque en el discurso del gobierno del gobernador Curi, pues hay esta modernidad, esta innovación, esta profesionalidad, pero en comunicación no. Están en esquemas que ya hemos visto en Querétaro con otros gobiernos, replicándolos sin resultados en cuanto a comunicación estratégica. Y que evidentemente esos esquemas tradicionales pues podrían quedar caducos porque es otra sociedad en comparación con la que existía cuando eran efectivos estos estos esquemas de comunicación política. Hoy la sociedad, dado el cúmulo de información que tiene de forma inmediata, es más crítica, dadas las herramientas tecnológicas, tiene canales donde se puede expresar libremente en contra de las políticas públicas. Y evidentemente entonces que la comunicación política tiene que evolucionar en razón de que la sociedad es más crítica y participativa. Sí, todo ha cambiado. Hoy en día los ciudadanos se informan, sí, por la televisión, que en Querétaro sigue siendo un medio muy importante. Los periódicos impresos no. Querétaro también tiene ese fenómeno de que los periódicos siguen en su, digamos, en su caída, en la preferencia de las audiencias, pero tenemos a ciudadanos que están consumiendo información política o de temas públicos mucho a través de redes sociales. Y en redes sociales hay un montón de voces y un montón de contenidos. Y si yo gobierno quiero destacarme, y si yo gobierno quiero de alguna manera instalar mi narrativa, tengo que entender esas dinámicas de información de las audiencias, tengo que darle a cada audiencia su mensaje a través de su canal, tengo que utilizar eficientemente las tecnologías, no solo redes sociales, para sacar videos del gobernador. Vean cómo esta videitis a veces sí es muy efectiva, pero a veces es nada más de lo mismo. Vean al gobernador Curi, que es él que se encarga de todos los asuntos. Cuando la cosa ya se pone difícil, él sale y da un mensaje en video. Pues sí, pero ¿qué más hay? Habiendo tanta tecnología y tantos recursos hoy, ¿qué más hay? Yo no veo que el gobierno haya montado, ni siquiera en su propia página web, una plataforma eficiente de información acerca del Batán, donde haya información muy trabajada para convertirla en información procesable, sencilla para la comprensión de los ciudadanos, donde podamos entrar a los informes técnicos, donde haya declaraciones diversas, donde esté ahí la caja de herramientas para entender desde el punto de vista de gobierno al Batán. No lo veo, los veo haciendo lo mismo y reaccionando a los actores y a los discursos
Y no tienen timing. Desde el principio del gobierno del gobernador Curi nos dimos cuenta de que fallaban en el timing, de que la comunicación que debieron haber hecho hace 6 meses no la previeron y ahorita están con el agua al cuello tratando de responder a los críticos y a las críticas. Pero te ha llegado un punto en donde prácticamente lo que publica, sobre todo en redes sociales, ¿no? Lo que publica el gobierno es inmediatamente criticado. O sea, se entra como en una dinámica en donde ya lo que diga el gobierno ya genera crítica. ¿Cómo salir como gobierno de una tendencia así, en donde ya todo lo que digo, lo critican, es negativo para los ciudadanos? Pues creo que también es resultado de la pérdida de confianza. Estamos ciertos en que el gobernador Curi está bien posicionado, eso es verdad. Cuando vemos encuestas más o menos serias de aprobación de los gobernadores, el gobernador Curi siempre está ahí. Pero eso no quiere decir que la ciudadanía pues esté convencida de todo lo que hace. Entonces ha generado a lo largo de este periodo una suerte de distancia entre sí te apruebo Curi porque lo has hecho razonablemente bien, pero no quiere decir que esté convencido de aquello que me vas proponiendo como política pública. El reto de la comunicación política moderna es eso, una desconfianza natural del ciudadano hacia los políticos, una confianza y crítica exacerbada hacia los proyectos de gobierno, y el reto es cómo sortear eso que naturalmente está, no solo en México, en otros países también, está ahí en el ánimo de los ciudadanos. Yo creo que ante eso hay que ser muy transparentes, este concepto de transparencia activa. Antes de que me cuestiones, antes de que surja el negrito en el arroz, la arista, el punto flojo o el cabo suelto en la comunicación, yo proactivamente voy amarrando cabos sueltos, voy informando, me voy vacunando, voy apagando posibles incendios, la prevención antes de la solución ya de bomberazo, digamos así, y eso no lo hacen, eso no lo están haciendo. Como les digo, reaccionan ante los climas de opinión que ya son adversos, entonces sí viene pues ya el trabajo de contención, pero no están haciendo esa comunicación de transparencia activa, de involucrar a los ciudadanos. El proyecto El Batán se le ha criticado mucho al gobierno su falta de apertura, su falta de involucramiento a diferentes voces. Sí han hecho los foros, pero los foros hoy en día son casi un trámite, los parlamentos ciudadanos son casi un obligado y también están sujetos a mucha simulación, porque se hacen, no necesariamente de ahí salen las decisiones, se hacen para cumplir algo, o como demanda de la oposición. O para legitimar algo. O para legitimar, bueno, nosotros hicimos foros, sí, pero sabemos que los formatos, que la invitación a determinadas personas, a veces permite también el manejo y la manipulación de esos foros. Entonces yo creo que hay otras formas de participación ciudadana, de transparencia activa, de comunicación que es estratégica para instalar una idea y una preocupación en la opinión pública que no se hace. Al último recurren un poco como a comunicación esta del miedo, de si nos quedamos sin agua y los culpables van a ser, pues no, la comunicación tiene que ser propositiva, aceptando también las debilidades del proyecto. Si el proyecto tiene debilidades, pues hay que aceptarlas y ver cómo las vamos a subsanar para poderle decir al ciudadano, mira, sí, no todo es perfecto, ya lo tenemos previsto, pero también estamos proponiendo estas soluciones, ¿no? Regresando al tema del Batán, Agua para Todos, desde mi particular punto de vista, yo considero que está entrampada ya la estrategia de comunicar las bondades del proyecto Batán, Agua para Todos. Me parece que desde la comunicación política pues ya no tiene, como se dice coloquialmente, para dónde hacerse el gobierno del Estado. Se entrampó en un laberinto que él mismo construyó. Tan es así que hace unos momentos nos estaban señalando que ahora van a llevarse a trabajadores del gobierno del Estado a un foro a Rino, donde les van a hablar de las bondades del proyecto Batán. Yo creo que desde el análisis que nos está compartiendo, se entrampó en un laberinto sin salida al gobierno del Estado en el tema Batán. Sí se entrampó porque ese tiempo que era para lograr esos consensos y para la persuasión de la ciudadanía ya pasó. Ya tienen encima
la decisión de si sí se hace o no se hace. Ya dejaron pasar muchas oportunidades de comunicar eficientemente y lo que están haciendo pues ya son cosas emergentes que no necesariamente van a ser efectivas, sobre todo pues no reconocer cuáles son sus públicos realmente prioritarios. Los trabajadores del Estado no lo son. Me los llevo, les doy una capacitación, está bien porque pueden ser embajadores, replicar, tener información privilegiada o muy puntual de lo que es el proyecto, pero aquí habría que involucrar a la ciudadanía, ¿no? Organizaciones ciudadanas, personas representativas de determinados sectores de la ciudadanía que están interesados por el agua, ciudadanos comunes y corrientes, y es ahí donde hay que dar la batalla, y es donde no están teniendo las herramientas para llegar directamente al ciudadano, hablarle literalmente al oído, porque las redes sociales son una extensión casi orgánica de los usuarios, y entonces pues están dando estas últimas acciones de comunicación que es difícil que sean efectivas porque están fuera del timing. Entonces hay que atinar en lo que se comunica en el momento en que se debe comunicar, a través del canal que se debe comunicar para llegar a ese público que queremos llegar, ¿no? Y que la estrategia ha sido mandarnos mensaje al celular, mandarnos en el recibo del agua un flyer, mostrarnos un video bonito del proyecto. Eso funciona. O una campaña de llamadas telefónicas. Si nos damos cuenta, pues sí son muchas acciones que aparentemente están tratando de construir una narrativa, pero es una comunicación absolutamente generalista, ¿no? El mismo flyer que me puede llegar a mí, les puede llegar a ustedes que son periodistas, o le puede llegar a una persona que está en un municipio rural del estado de Querétaro. Hay que entender las lógicas de la gente. Aquí hay que empezar habría que empezar, si se habla verdaderamente de segmentación, pensar en qué significa el agua para las personas de este sector de Querétaro, qué significa para estas, qué importancia, relevancia, o cuáles son esos imaginarios del agua que tiene el queretano, ¿no? Y entonces empezar a construir una comunicación que tome en cuenta esas nociones, esas claves cognitivas, culturales, cultura política, posiciones y previas que pueden tener los ciudadanos, para entonces empezar a pensar una comunicación no así, de lanzada masivamente, sino realmente atendiendo a las particularidades de un público muy diverso que son los ciudadanos en Querétaro, ¿no? Doctor, pues nos termina lamentablemente el tiempo, pero muy agradecidos con su análisis, que me parece, pues nos da herramientas a los ciudadanos para entender lo que pasa en nuestro contexto. Gracias a ustedes, un placer estar aquí. Muchas gracias, doctor Sergio Rivera Magos. Vamos a una pausa y regresamos con más.